Cleopatra VII Teafilo-Pator, 69 AC, 30 AC, fue la última faraona activa de Egipto, descendiente de la dinastía ptolemaica de origen griego-macedonio, que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Su figura ha sido rodeada de misterio, fascinación y leyenda, principalmente debido a su inteligencia, sus relaciones con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio, y su trágico final. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido recordada no solo por su belleza, sino por su astucia política y sus habilidades diplomáticas, que la convirtieron en una de las mujeres más influyentes y poderosas de la antigüedad. Cleopatra nació en el año 69 AC en Alejandría, la capital del Egipto ptolemaico. Fue la hija de Ptolomeo XII Auletes, un rey débil que había sido un monarca títere bajo el control de Roma. La dinastía ptolemaica, a la que pertenecía Cleopatra, fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo y Sóter, tras la división del imperio de Alejandro. Los Ptolomeos se habían mantenido en el poder durante casi 3 siglos, pero su control sobre Egipto fue tambaleante, en parte debido a las intrigas internas y la creciente influencia de Roma en los asuntos egipcios. La familia de Cleopatra era famosa por las luchas internas, matrimonios incestuosos y asesinatos, y Cleopatra misma no estuvo exenta de estas prácticas. Aunque descendía de una dinastía griega, adoptó muchos de los símbolos y costumbres egipcias para legitimar su reinado y ganarse el favor del pueblo, siendo la primera de su linaje en aprender el idioma egipcio y considerarse a sí misma una hija de Isis, la diosa egipcia. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió en el 51 AC, Cleopatra asumió el trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien se casó como era la tradición entre los faraones. Cleopatra, que entonces tenía alrededor de 18 años, rápidamente asumió el control real del trono, relegando a su hermano, que era mucho más joven y fácilmente manipulable. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y su hermano y CEO regente, Ptolomeo XIII, se deterioró rápidamente. Cleopatra buscaba centralizar el poder en sus manos y gobernar sin interferencia, pero los consejeros de Ptolomeo XIII veían a la joven reina como una amenaza. En el año 48 AC, tras una serie de intrigas palaciegas, Cleopatra fue depuesta y forzada a huir de Egipto, refugiándose en Siria. Durante su exilio, Cleopatra no perdió tiempo en organizar un ejército y prepararse para recuperar su trono. Al mismo tiempo, la situación política en Roma estaba cambiando rápidamente, ya que estalló la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Cleopatra vio en esto una oportunidad para volver al poder. En el mismo año, Pompeyo fue derrotado por César en la batalla de Farsalia y huyó a Egipto, buscando refugio en la corte de Ptolomeo XIII. Sin embargo, Ptolomeo mandó asesinar a Pompeyo para intentar ganarse el favor de César. Cuando Julio César llegó a Alejandría, Ptolomeo XIII le presentó la cabeza de su enemigo, esperando ser recompensado. En lugar de eso, César quedó horrorizado por el asesinato de su rival y decidió instalarse en Alejandría para mediar en la disputa entre Cleopatra y su hermano. Cleopatra, astuta como siempre, vio en César la clave para recuperar el poder. En una de las escenas más famosas de su vida, Cleopatra se hizo introducir en las habitaciones de César enrollada en una alfombra, según algunas versiones, una bolsa de ropa, para presentarse ante él. César, impresionado por su inteligencia, su carisma y su belleza, se convirtió en su aliado y amante. Con la ayuda de César, Cleopatra derrotó a su hermano en una breve guerra civil conocida como la Batalla del Nilo. Ptolomeo XIII murió ahogado en el río durante la batalla, y Cleopatra fue reinstalada como reina, esta vez gobernando junto a otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, a quien también se casó según la costumbre egipcia. Sin embargo, el verdadero poder estaba en manos de Cleopatra. Cleopatra y Julio César mantuvieron una relación durante varios años, y en el 47 AC, Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido popularmente como Cesarión, quien, según Cleopatra, era hijo de César, aunque éste nunca lo reconoció oficialmente. En el año 46 AC, Cleopatra viajó a Roma con su hijo para reunirse con César, quien la alojó en una villa cercana a su residencia. Durante su estancia en Roma, Cleopatra causó una gran impresión en la sociedad romana, pero su presencia también fue motivo de controversia.
Muchos senadores romanos veían su relación con César como una amenaza para la República, temiendo que César quisiera instalarse como monarca y usar a Cleopatra como base para una dinastía gobernante. El asesinato de Julio César en el 44 AC por los senadores romanos fue un duro golpe para Cleopatra. Tras su muerte, Cleopatra regresó a Egipto, donde envenenó a su hermano y seó regente Ptolomeo XIV para gobernar sola como regente de su hijo Cesarión. Después de la muerte de César, Roma se sumergió en una nueva guerra civil, esta vez entre los partidarios de César y los que querían restaurar la República. Cleopatra mantuvo un perfil bajo durante este periodo, esperando el momento adecuado para intervenir. En el 41 AC, Marco Antonio, uno de los generales más cercanos a César y miembro del segundo triunvirato que gobernaba Roma, la convocó a la ciudad de Tarso, actual Turquía, para discutir una posible alianza. Cleopatra acudió a la reunión en Tarso con gran pompa, presentándose como la encarnación viva de la diosa Afrodita. Marco Antonio, conocido por su temperamento apasionado, cayó bajo su hechizo. Al igual que había hecho con César, Cleopatra usó su relación con Antonio para asegurar su poder y proteger la independencia de Egipto frente a las crecientes ambiciones de Roma. Cleopatra y Marco Antonio comenzaron una relación amorosa que duraría más de una década. Durante este tiempo, Cleopatra dio a luz a 3 hijos de Marco Antonio, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y un hijo menor llamado Ptolomeo Filadelfo. Antonio también le concedió a Cleopatra varias tierras romanas en el Mediterráneo oriental, lo que aumentó la tensión entre él y Octavio, el futuro emperador Augusto y rival de Antonio en Roma. A medida que la relación entre Cleopatra y Marco Antonio se hizo más fuerte, Octavio comenzó a preocuparse por la creciente influencia de Cleopatra en los asuntos romanos. En el año 31 AC, la tensión culminó en la batalla de Actium, una confrontación naval decisiva entre las fuerzas de Octavio y la flota conjunta de Cleopatra y Antonio. La batalla terminó en desastre para Cleopatra y Antonio, quienes fueron derrotados y forzados a huir de regreso a Egipto. En el 30 AC, Octavio invadió Egipto. Tras darse cuenta de que su derrota era inevitable, Marco Antonio se suicidó al recibir la falsa noticia de la muerte de Cleopatra. Cleopatra, según la leyenda, también decidió quitarse la vida antes que someterse a Octavio. Se dice que se suicidó dejando que una cobra, el áspide egipcio, la mordiera, aunque algunas versiones sugieren que podría haber usado un veneno. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y el comienzo del dominio romano sobre Egipto. Octavio, ahora conocido como Augusto, consolidó su poder en Roma y anexó Egipto como provincia del imperio. Cleopatra fue recordada tanto por su trágica muerte como por su habilidad para manipular el destino político de Egipto durante las últimas décadas de su independencia.